Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Si usted mira con frecuencia las noticias, estará de acuerdo con la idea de que el mundo está convulsionando. Pareciera que todo está fuera de control y quizás algunos pueden llegar a pensar que Dios se ha olvidado de nuestro planeta. ¿Qué hacer en un mundo lleno de tanto caos, problemas, guerras, enfermedades, donde hay un grito desesperado por paz y donde pareciera que Dios simplemente no hace nada? Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, dándole la bienvenida a una entrega más a nuestro estudio de 5 años por toda la palabra de Dios. Si usted se encuentra en el dilema que hablé en un principio, entonces usted está en la misma situación que estaba el profeta Habacuc. Hoy, en nuestro estudio bíblico, veremos cómo podemos ser una persona de fe aún en medio de un mundo que colapsa y que poco a poco ve cómo el enemigo se apropia de la vida como la conocemos. Quédese con nosotros y veamos lo que Dios nos tiene que decir al respecto. Hoy, el autobús bíblico nos ha traído al capítulo 2 del libro de Habacuc, aquí en A Través de la Biblia, y estaremos en los primeros versículos de este capítulo. Iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, venimos ante ti con el hambre y el deseo de conocerte. Sabemos que el mundo pareciera ir en una dirección, pero ayúdanos a ver que tú sigues en tu trono, gobernando y dirigiendo con justicia a una humanidad que se rebela contra ti. Ayúdanos a entender las verdades bíblicas que tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo el libro de Habacuc. Y en el día de hoy deseamos hacer un pequeño repaso. En este primer capítulo de este pequeño y hermoso libro de Habacuc, hemos visto la perplejidad del profeta. Él observó alrededor de su propia nación y pudo ver que existía la violencia. Se había quebrantado la ley. Y parecía como que Dios no estuviese haciendo nada en cuanto a eso. Él pensaba que parecía que Dios se había retirado de la escena y que había cerrado sus ojos y no había observado nada de lo que ocurría. Y luego Dios le da una respuesta a este hombre, a Habacuc, el hombre que tenía un signo de interrogación por cerebro. Y Dios le dice, ¿piensas que no estoy haciendo nada? Tienes una gran pregunta por cerebro y esa es tu interrogante. Te estás preguntando, ¿por qué permito el mal? Y Dios le responde que Él tiene una respuesta para eso. Él dice que en la primera venida de Cristo proveerá una cruz y que le proveerá al hombre un camino de escape de su pecado. Esa es la razón por la cual Él permite el mal. Y esa es la razón por la cual Él lo está permitiendo en nuestro día, amigo oyente. Porque Dios quiere que los hombres se aparten del mal. En cualquier momento que usted sienta en su propio corazón que está harto del pecado, que está cansado de pecar, usted puede ser salvo al volverse a Cristo Jesús. El problema con el hombre nunca está en su cabeza. Jonás no es su problema si usted no es un creyente. Y su problema no es en realidad en cuanto a la inspiración de las Escrituras, amigo oyente. El problema es que la Biblia condena la vida que usted está viviendo y a usted no le gusta eso. Pero en cualquier momento en que usted esté dispuesto a venir al Señor Jesucristo, Él le salvará. Hay una respuesta para su pregunta de ¿por qué? Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué no juzga Dios al impío? Y Dios le ha dado a Habacuc una respuesta. Dios le dice, yo quiero que tú sepas esto. Yo me estoy preparando para hacer algo en cuanto a esto. Existe una nación allá en las orillas del río Éufrates, y yo la estoy preparando para que esta nación descienda y tome a mi pueblo en cautividad.
y ellos van a pasar 70 años allá, y yo voy a castigar a mi pueblo. Ellos no se van a salir con la suya, no van a quedar impunes con el pecado. Y Dios juzga al impío. Debemos confesar que parece como que los impíos se estuvieran saliendo con la suya en el presente. Así parece hoy. Pero la segunda venida de Cristo va a ser una respuesta a esto, porque entonces Él vendrá con una corona. La primera vez que vino, lo hizo para llevar una corona de espinas y morir en una cruz. En la próxima oportunidad que Él vendrá con una corona de gloria. En su mano tendrá un cetro para gobernar aquí en esta tierra. Y este era el gran problema al que se enfrentaba este hombre Habacuc. Si usted piensa que la primera respuesta que recibió fue suficiente, usted está equivocado. Lo que hizo fue crear una pregunta más grande para Habacuc. Y la pregunta más grande era sencillamente esta: ¿por qué estás permitiendo que nosotros suframos a manos de una nación que es más impía que nosotros? Los caldeos son más impíos, por tanto, ellos deben ser juzgados y no nosotros. Bueno, miremos lo que dice aquí el versículo 12 del capítulo 1 de Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Dios dice, eso está correcto, pero yo actúo de manera misteriosa para realizar mis maravillas, y yo actúo lenta pero justamente. Y yo voy a resolver todo esto, y yo obro según mi propio plan y propósito. Y ahora la pregunta es esta: ¿por qué tiene que sucedernos esto? ¿Por qué nosotros vamos a tener que ser juzgados ahora y ellos no? Y la respuesta de Dios a esto es: yo les juzgaré a ellos oportunamente. Y el versículo 13 de este capítulo 1 de Habacuc dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es decir, que el profeta está diciendo, nosotros somos mejores que ellos. ¿Y por qué vas a utilizar a ellos para castigarnos a nosotros? Así es que él cambia su forma de expresarse aquí. Y este es el mismo problema que antes tuvo Isaías. Usted recuerda que Dios le dijo, Isaías, yo voy a utilizar a los asirios para tomar el reino del norte, y voy a utilizar a los asirios para castigarlos a ustedes en el reino del sur. Y ellos realmente van a causar problemas. Ellos van a llegar a rodear a Jerusalén. En el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 5, Dios dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Y Dios agrega, yo los voy a usar a ustedes como una vara para castigar. Cuando yo termine con ustedes, entonces voy a juzgarles porque ustedes son malos. Y Dios hizo eso. Y ahora Él va a hacer la misma cosa con los babilonios. Y Él presenta de una manera muy clara aquí que eso es lo que va a hacer. Ahora, la respuesta que Dios le da a Habacuc es una respuesta directa y específica, por cierto. Así es que Dios le está diciendo esto a Habacuc. Y amigo oyente, pensamos que Él también nos está diciendo esto a usted y a mí en el presente. Usted no tiene por qué hacerle preguntas a Dios. ¿Qué derecho tiene usted, amigo oyente, de cuestionar a su Hacedor? ¿Y qué derecho tiene este pequeño hombre de levantar su cabeza hacia el cielo y mirar al cielo de frente y decir, ¿por qué haces esto? Bueno, amigo oyente, para comenzar debemos decir que no es ningún asunto suyo, es asunto de Dios. Este es el universo de Dios, y Él lo está dirigiendo de la manera que a Él le place. Nosotros debemos creer en Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba la siguiente experiencia de su vida personal. Dijo él, puedo recordar que cuando era un muchachito, mi papá se levantaba durante la noche y me despertaba y me tomaba en sus brazos. Entonces yo comenzaba a llorar y le preguntaba dónde íbamos. Él me contestaba, te voy a llevar al sótano porque se acerca una tormenta. Y allí era muy oscuro, era un lugar muy húmedo. No era un lugar muy cómodo para estar. Pero lo que sucedía es que de vez en cuando esa zona era azotada por huracanes, y cuando mi papá me tomaba en sus brazos y me llevaba allí, él no me daba ninguna respuesta. Él solamente tomaba a ese muchachito llorando y lo llevaba allí y lo acostaba en un catre. Y decía el Dr. McGee, yo aprendí a creer en mi papá. Y con el pasar del tiempo, llegó un momento cuando él me llevó de noche a ese lugar, y yo aprendí una cosa, yo aprendí a confiar en él. Y continuaba el Dr. McGee diciendo,
Mi padre falleció cuando yo tenía 14 años, y desde entonces he tenido un Padre celestial. Y ha habido muchas veces cuando Él ha hecho cosas que no me ha explicado. Él se llevó a mi primer hijo, por ejemplo, y yo tenía preguntas en cuanto a eso. Y debo confesar que aún tengo esas preguntas. Pero yo sé esto, concluía el doctor Magee, que Él tiene la respuesta. Y algún día Él me va a dar esa respuesta. Hasta aquí la experiencia personal del doctor Magee. Notemos ahora lo que dice Habacuc en el capítulo 2. En este capítulo 2 tenemos la percepción del profeta. Antes habíamos hablado de la perplejidad del profeta. Ahora tenemos la percepción del profeta. Usted puede notar que el profeta ha aprendido que Dios tiene una respuesta. Él le respondió al profeta su primera pregunta, y Habacuc no creía que podría haber una respuesta para eso, pero él descubrió que sí había una respuesta. La pregunta que él tiene ahora es mucho más grande, y él reconoce que Dios tiene una respuesta para eso, pero es una pregunta. Y lo que deseamos señalar aquí, amigo oyente, es que si usted tiene una pregunta, no tiene que taparla u ocultarla con frases piadosas. Existe demasiado de esto en algunos círculos. Hay personas que dicen, yo confío en el Señor. Bueno, amigo oyente, usted no está confiando en Él, sino que le está haciendo preguntas a cada paso que está tomando. Si usted tiene alguna pregunta, no es ningún pecado el preguntarle al Señor. Sencillamente diríjase a Él y dígale que usted no comprende esto o aquello. Y eso es lo que está haciendo Habacuc. Él ha aprendido que Dios tiene una respuesta. Y en este primer versículo del capítulo 2 de Habacuc leemos, «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja». Este versículo es algo maravilloso aquí en las Escrituras. Él dice que irá a la fortaleza y que va a esperar allí. Y cuando él dijo que iba a estar de guardia allí, él no quiso decir que iba a ese lugar a leer una revista. Él explica que va a la fortaleza para ver lo que se le va a decir, y esa es una expresión que utilizan varios de los profetas. Usted recuerda, por ejemplo, que Ezequiel dijo que era como una atalaya en la noche, y el profeta era el atalaya que iba a profetizar a la nación. Y Dios le dice que Él le consideraba a él responsable. Ahora, el atalaya es aquel que está de guardia durante la noche. Si hace su tarea fielmente, entonces la ciudad está segura. Pero si él traiciona a la ciudad o no hace sonar la alarma cuando se acerca el enemigo, debemos decir, amigo oyente, que esa ciudad se va a encontrar en un serio peligro. Así es que este hombre dice que él es profeta de Dios y dice, «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré». Ese es el lugar donde uno vela y vigila. Allí es donde él iría a esperar, a ver qué es lo que se le va a decir. Habacuc dice, «Y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja». De modo que él está diciendo que va a subir a la atalaya y que allí va a esperar, que va a ser muy paciente. Voy a esperar, dice, voy a esperar allí porque sé que Él tiene una respuesta. No sé cuál es la respuesta en este momento, pero Él tiene una respuesta, y Él me dará a su debido tiempo esa respuesta. Así es que iré allí y esperaré pacientemente allí. Debemos pues notar que este es un versículo maravilloso. Y el profeta esperaba que Dios le iba a dar la respuesta correcta. Entonces él comprendería y no tendría ya más preguntas. Ese es el pensamiento que se expresa aquí en este versículo. Dios le iba a dar a él la respuesta, y eso sería en el futuro, y él tenía que esperar. Ahora, esa es una demora. Y la razón por la cual Dios no actúa inmediatamente para decirle algo es porque Dios actúa lentamente en todo lo que hace, en todo lo que Él realiza. Y Él va a darle una respuesta, pero eso será en el tiempo que Dios considere apropiado. Ahora nosotros somos los que siempre estamos deprisa. Estamos siempre apurados. Hay varias expresiones que utilizamos y que en realidad no son bíblicas. Por ejemplo, escuchamos mucho hablar de la pronta venida de Cristo. ¿Puede usted mostrarnos dónde dice eso? No lo hemos encontrado. No encontramos nada así. Ahora ya sabemos que alguien puede señalar esa expresión que dice, «He aquí yo vengo pronto», que se encuentra en la primera parte del libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Pero amigo oyente, él no dijo que iba a venir pronto con relación al tiempo, porque si hubiera dicho eso, ese pronto indicaría más de 2000 años. Él no quiso decir eso. Él dijo pronto, indicando que las cosas que se mencionan allí en Apocalipsis, que le traerán a él a esta tierra, van a suceder rápidamente. La revista Time
hace algún tiempo publicó al fin del año sucesos que tuvieron lugar en los últimos 10 años. Hizo como un resumen de lo que había acontecido en 10 años, y allí presentaron las 10 grandes crisis que tuvieron lugar en 10 años. Bueno, eso es nada, amigo oyente, comparado con lo que sucederá en los últimos 7 años antes de que Cristo venga a la tierra a establecer su reino. Y lo que introducirá esos 7 años será el rapto de la iglesia. Cuando la iglesia salga, será como el golpe de un mazo sobre una estaca, un golpe tras otro. Un hecho sucederá a otro muy rápidamente, y habrá mucho más que 10 crisis o sucesos en esos 7 años. Tendrán lugar uno tras otro. Así es que la Biblia no enseña una pronta venida, lo que enseña es la inminente venida de Cristo. Tenemos luego otra expresión que se usa mucho en el presente, y nosotros hemos usado la otra también, la de la pronta venida, pero nunca hemos utilizado esta. Si el Señor demora su venida. Y a veces uno escucha a un hermano piadoso decir, no, si el Señor demora su venida. Bueno, tenemos algo que informarle a ese hermano. El Señor no va a demorar su venida. Él va a llegar a la hora exacta, según su propio horario. No según el mío ni el suyo, sino según su propio horario. Y Él no se demorará, amigo oyente. Pero debemos recordar que el Señor es muy paciente. Él no desea que ninguno perezca. En Babilonia habrá un grupo de personas que Dios va a salvar. Así es que ese período que los hijos de Israel pasarán en la esclavitud, en la cautividad, esos 70 años, va a ser un período de tiempo glorioso para Dios. Él va a tocar el corazón mismo de Nabucodonosor. Así es que aquí tenemos este versículo maravilloso. Habacuc está diciendo que él se va a retirar a la fortaleza, a su torre de vigía o a su atalaya. Él no tiene la respuesta, pero va a ir allí a esperar la respuesta de parte de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 habla del tiempo cuando nuestros cuerpos van a ser colocados en la tumba. Y vendrá un día cuando Cristo regresará y resucitará estos cuerpos. Pero mientras tanto, lo que está ausente del cuerpo está presente con el Señor. Y cuando dejemos estos cuerpos, vamos a estar presentes con el Señor. Pero el Señor se está moviendo más bien lentamente. Así es que el apóstol Pablo dice en su segunda epístola a los Corintios capítulo 5 que debemos andar por fe y no por vista. De modo que en el presente andamos por fe. Amigo oyente, ¿tiene usted alguna pregunta que no ha sido respondida? Si usted no la tiene, yo sí la tengo. Tengo varias preguntas para las cuales no tengo respuesta. Pero he aprendido que el Señor obra de cierta forma conmigo, y hay cosas que me suceden y que a veces causan que tenga ciertas interrogantes. Y quiero decir que he aprendido esto, que Él tiene la respuesta y que algún día Él me dará esa respuesta. Así es que he andado ya algunos años de esta vida por fe. Andamos por fe, no por vista. Y este es el día cuando nosotros debemos confiar en Él, y es importante que aprendamos esto. Ahora Habacuc dice en la primera parte del versículo 2 de este capítulo 2 de su profecía, «Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión». Notemos esto. Él está diciendo aquí que Él quiere que la gente de este siglo XXI, aquellos que tienen alguna pregunta, que le escriban, para que así tengan una respuesta de Dios durante estos días cuando uno está andando por la fe. Y creemos que Él puede haber estado pensando en usted también, amigo oyente. Y en este versículo 2 leemos, «Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella». Ahora muchas veces algunos de nosotros cambiamos un poco esto y hacemos que diga, para que el que corriere lea en ella. Pero eso no es lo que está diciendo. Él dice, para que corra el que leyere en ella. Es decir, que uno necesita tener un mapa consigo, uno necesita saber a dónde va, uno necesita saber mucho en cuanto al camino para que corra el que leyere en ella. No dice aquí que el que corra pueda leer, sino que corra el que leyere en ella. Es decir, que él debe ser el mensajero de esta visión. Y vamos a decir algo aquí que quizá no sea del agrado de muchos, pero alguien necesita decirlo. Hay muchos hoy que están predicando, o tratando de predicar, o tratando de enseñar, que necesitan leer un poco más antes de empezar a correr. Necesitan prepararse mejor. Es como un joven que quiere dejar de lado los estudios seculares para entrar directamente a estudiar en una escuela bíblica.
Pero es mucho mejor aprender a leer antes de comenzar a correr, antes de comenzar a testificar. Es bueno saber cuál es la razón de la esperanza que está en uno. Ahora él dice en el versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo. Y es importante saber esto. Y continúa en este versículo 3, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amigo oyente, usted puede depender de Dios, de que Él tendrá una respuesta para usted y para mí algún día, para todas esas preguntas que tenemos. Esto va a ser algo fantástico. Hay muchos que hablan de las maravillas del cielo, de las calles de oro y todo eso. Bueno, podemos decir que nosotros no vamos a ir a inspeccionar las calles, ni siquiera vamos a echarle una mirada a esas calles de oro. Pero sí esperamos recibir muchas respuestas a las muchas preguntas que tenemos hoy. Pero mientras tanto, el apóstol Pablo nos dice que debemos andar por la fe. Y con esto, amigo oyente, llegamos al versículo 4, que consideraremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Y debemos decir que quizá este sea el mayor o el más importante de los versículos que tenemos en el Antiguo Testamento. Y ya veremos por qué Dios mediante en la próxima oportunidad. Mientras tanto, le recomendamos leer todo el capítulo 2 de la profecía de Habacuc para estar así más familiarizado con su contenido. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus ricas y abundantes bendiciones. ¿Qué gran desafío tenemos después del estudio bíblico de hoy? Le tengo una pregunta. ¿Estamos leyendo antes de ir a correr? ¿Está usted tomando el tiempo para estudiar su palabra para saber lo que Él quiere decirnos en verdad? Claramente, si usted está con nosotros hoy, para usted es algo importante y es lo que nos está diciendo. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Durante este mes, queremos ofrecer el librito El lado oscuro del amor. El Dr. McGee describe el amor de Dios en el libro de Sofonías como algo que tiene un lado oscuro. Explica que, aunque el libro contiene profecías de juicio y devastación, sigue siendo una manifestación del amor de Dios. Descargue gratuitamente este recurso visitando a través de la biblia.org/recursos. O si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 y con gusto le enviaremos una copia impresa de este recurso sin costo alguno para usted. Recuerde que los recursos impresos están disponibles solo para los Estados Unidos. Encuentre todos los detalles de cómo usted puede descargar este recurso en a través de la biblia.org/recursos. A través de la biblia.org/recursos, o si desea tener una copia impresa, recuerde que tiene que llamarnos al 1-800-880-5339 y con mucho gusto le enviaremos esta copia impresa donde usted está si vive en los Estados Unidos. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.